Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. El mensaje de esta mañana, la continuación de lo que Jesús le dice a los cristianos y a su membresía a la iglesia y a su membresía a los cristianos, es para que nosotros, de la misma forma y de la misma manera que Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para nuestra exhortación, a fin de que por la paciencia y la consolación en Cristo Jesús y las Sagradas Escrituras tengamos esperanza, en conformidad a lo que ellas dicen, no en conformidad a lo que usted y yo pensamos, que vamos a tener consolación. Entonces, así como estábamos observando y mirando la clase de personas que eligieron sus prioridades, vimos a Boaz, ahora vimos esta mañana a Sansón, después estaremos mirando a Jefte, a Ana, a Naamán, un grupo de personas seleccionado de las historias bíblicas y las enciclopedias bíblicas y las Sagradas Escrituras, personajes que nos enseñan a cómo esperar en la voluntad de Dios, a cómo actuar y caminar bajo la sombrilla de protección divina de Dios Papá y Jesús, el Espíritu Santo, nuestro Señor y Salvador. Cuando hacemos lo contrario y pensamos lo contrario, el fracaso y la decepción se va a manifestar. Ahora, cuando hacemos lo que ellas, por la madurez, paciencia y enseñanza, en este camino, nos enseñan, vamos a estar bien. ¿Por qué hay un periodo? La pregunta es ¿por qué está ese periodo de esa página blanca entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el cual Dios por 400 años no quería ver nada con el pecado? Porque a veces cargamos con el pecado. Cuando cargamos con el pecado, queremos justificarlo de que fue el mundo. Queremos justificarlo de que fue el gato, de que fue el perro, de que porque soy débil. No, la consecuencia usted tiene que afrontarla y la responsabilidad por lo que usted hace. Cuando pecamos, otros van a sufrir, otros van a lamentar. A lo mejor son inocentes desde el punto de vista social y moral, suyo y mío, pero en conformidad a la lupa de Dios, de Sagradas Escrituras, dirán lo contrario. Aquí vamos a ver otro tema muy importante del mensaje de Jesús a aquellos que componen el cuerpo, ver
su iglesia. Su iglesia. Cuerpo físico, cuerpo humano, social, intelectual, moral, espiritual. Usted y yo. Esta iglesia, de las 7 iglesias que vemos en Asia Menor, 2 de ellas, Jesús lo dice, eran maduras, perfectas nunca lo fueron. Vamos a ver lo que dice Filipenses. Perfecto nada más un solo, y es Jesús. Esa perfección la alcanzaremos cuando estemos en la redención con Él, después que pasemos de juicio a la eternidad, si hemos andado fielmente aquí. Filadelfia es Esmirna. Las otras 5 congregaciones de Asia Menor, antes de el Señor ponerle el dedo en la llaga a ellos, siempre le daba la alabanza, el encomio, podemos decir la porra si se puede, y después le decía: tienen que cambiar esto, tienen que ajustar esto, tienen que dejar esto y tomar esto, que es lo mejor. Aquí vemos una iglesia que dentro del plan divino de Dios era madura pero no era perfecta. Madura pero no perfecta. Y lo vamos a descubrir. Porque a veces queremos perfección en el hombre, en el humano, en el hermano, en el miembro, en la familia del Señor. Queremos perfección. No la puede haber porque estamos viviendo bajo la sombra del pecado. Jesús lo dijo: sean maduros, perfectos como mi Padre es maduro, en santidad, espiritualidad, en nuestras relaciones, los unos para con los otros y con el mundo. Lo vamos a ver en esta iglesia, esa madurez espiritual. Esa madurez espiritual. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que sus miembros eran fieles y estaban vivos. Y había una distinción en ellos, algo que marcaba a estos hermanos de Filadelfia. Les voy a dar rápidamente una entrada de ellos, que eran hermanos pocos, pero muy entregados a la predicación y al evangelismo y a la obra misionera en el mundo. Eso es lo que lo catalogaba a ellos de la perfección. Salían de su entorno, salían de sus rincones, de sus ciudades, a preocuparse por los perdidos. Esa es la marca de ellos. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. La iglesia de Filadelfia. Les voy a dar un dato bíblico histórico de las cosas que tenía esta congregación y de las cosas que fallaban en esta congregación. Algo que escapaba al control de ellos. La iglesia, el destinatario, el que hablaba, las recomendaciones, las 2 ciudades de esperanza, el consejo de Cristo y las promesas. Dice el versículo 7, ya le había dicho que subrayaran las palabras de este pasaje bíblico de Apocalipsis 3, 7 al 13. La iglesia de Filadelfia, el tema era una iglesia fiel, una iglesia viva, sus miembros muy fieles al compromiso con Dios, con Cristo y con la comunidad. Cercana, lejana, mediata e inmediata. Escribe el ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre, ninguno cierra, el que cierra, ninguno abre. Le había dicho a la iglesia en días pasados que una de las cosas, salud, que me hacen seguir en este camino, me hacen a veces
desánimo humano como soy. Seguir fiel. Seguir fiel hasta la muerte. El Señor me va a buscarme. O yo me voy a ir. Una de las cosas que me mantienen vivo, por encima de mi debilidad humana, del pecado de mis padres, que hoy vivo a la sombra de ellos, ese pecado es que voy a ser juzgado por Él. Eso es lo que me da esa alegría y ese gozo, de que voy a ser juzgado por Él, por lo que he hecho, por lo que debía de hacer y no hice. Voy a ser juzgado, no por los hombres, porque los hombres quieren perfección, pero Jesús sabe que lo que es perfecto en mí, en la vida suya y de todas las iglesias de Cristo, los miembros. Eso es lo que me da ese gozo en Cristo Jesús, de que voy a ser juzgado justamente por Él. Y todos vamos a ser juzgados. Yo estaré solo allí. Le permito a Jesús agarrarme de su mano. Por eso lo estoy agarrado de la mano de Él ahora. Que me ayude y me guíe. Porque siempre los hombres van a buscar imperfección en usted. Usted, en mí, en todo el mundo. En Jesús, que fue el hombre perfecto de la tierra, le buscaron que era hijo de fornicación. Y Él es santo como Dios por usted y por mí. Ahora usted, hermano, que no hemos nacido divinamente. El orgullo y el pecado, hermano. Dice el versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Por segunda vez le dice a esas iglesias aquí, ahora, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar lo que se dicen. Probar aquellos que te dicen ser judíos y no lo son. He aquí yo vengo pronto, versículo 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a hacer las 4 preguntas que hice la semana pasada en la introducción hoy. ¿Ha visto usted alguna iglesia que esté viva y sea fiel para Cristo? Primera pregunta. Segunda pregunta. Una iglesia que se concentre en Jesucristo. Tercera pregunta. Una iglesia que convierta a Cristo en el centro de sus actividades y sus ministerios. Una iglesia que se centre en alcanzar a la gente para Cristo. Y en quinto lugar, ¿ha visto usted una iglesia que se centre en enseñar y amar a la persona de Cristo por lo que están en ese mundo y amar a los demás? Esta iglesia de Filadelfia y a los hermanos
era en esa iglesia. Filadelfia significa amor filial. El que ama a los que aman a los hermanos. Los creyentes hermanos de Filadelfia amaban a Cristo y por lo tanto dieron sus corazones y sus vidas para Cristo, viviendo vida santa para Cristo en un mundo pagano, en un mundo malo, al igual que el mundo a usted y a mí nos ha tocado vivir. No habían quejas para estos hermanos de Filadelfia como lo hubo en las otras congregaciones. Que tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor, has dejado esto, mira aquí. Jesús le dice, arregla esas cosas, arregla. No le puso el dedo en la llaga. Estamos prestos para condenar y señalar todo esto, pero no vemos siempre, nunca vemos lo bueno del hermano o de los hermanos, nunca lo vemos. Siempre vemos los tropiezos. Jesús no era así, hermano, ni es así hoy ni mañana. Ni tampoco le decía a las iglesias, tienen esto, y la recriminaba y la ponía en las cuatro esquinas y lo murmuraban. Pero no, Jesús no era así. Porque Jesús siempre le daba la oportunidad de cambio, madurez a las personas. Vamos a ver esta iglesia, esta característica de madurez que tenía, no de perfección. Oigan lo que dice el versículo 7, aquí. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, que muchos judíos creían que la tenían por ser descendiente genealógicamente del rey. Y eso dice, no tiene nada, no tiene nada, yo soy el que la tengo. Y la de Pedro, la llave, yo soy el que la tengo también, si predican la verdad. El que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Esta carta, como las otras cartas que hemos estudiado en las iglesias de Asia, el primero que recibía la carta del cartero por el mensaje de aquel que le enviaba era el profeta, el sacerdote, era el juez, los jueces, eran los apóstoles, los evangelistas y los ministros, los ancianos, sus ministros. Y podía haber impresión o de tristeza por el mensaje que aquel enviaba, para arreglar alguna cosa, o de gozo. El ministro de la iglesia, allá en Filadelfia, tiene que abrir la carta. Al abrir la carta, él la leía y tenía que enseñársela a sus miembros. Una carta abierta desde el cielo a la tierra por aquel que la llevaba, el ángel, al profeta, a las personas que estaban encargadas de la dirección del pueblo de Dios. El ministro leía la carta para que la compartiera con ella, la iglesia. ¿Y qué esperaba Dios del ministro cuando él la leía? Primeramente a él y después a la iglesia. Esperaba 5 cosas del guía espiritual con Cristo a la cabeza. Esperaba 5 cosas de mí, de los ancianos, del hermano Joe y de aquellos que evangelizan, aunque no tengan el título de autoridad
que la iglesia le da para predicar, para evangelizar. No hay que tenerlo, sino una integridad moral, espiritual, social, en todo, hermano. Un contexto para usted manejar estas cosas que tiene que tener para el público. 5 cosas tenía que tener el ministro. Y que la practicara. Que viviera en la palabra de Dios primero. Que viviera una vida de oración, segundo. Que predicara y enseñara la palabra de Dios en tercer lugar. En cuarto lugar, que exhortara a los creyentes a vivir vida para Cristo, estudiando la palabra, orando y dando buen testimonio con su vida y la vida de ellos. En quinto lugar, que guiara y condujera a la iglesia a alcanzar a los perdidos, a los necesitados, al mundo, apoyar la obra misionera en todo momento, en todo lugar. 5 cosas esperaba Dios del ministro. No solamente de la iglesia de Filadelfia, sino de las otras iglesias de Asia Menor y ahora el mundo moderno en el cual vivimos. 5 cosas que desde el punto de vista humano, suyo y mío, pareciera que fuera difícil. No. Cultivar la vida de oración, vivir en la palabra, predicar, enseñar, dar buen testimonio en su hogar, en su comunidad. Tener un testimonio, mire, que otros digan, sí es fiel. No que usted lo diga, ni que yo lo diga, ni que Ramos el visto, que lo digan otros. Que lo digan otros. Y ese otro es el Señor, Papá Dios, el Espíritu Santo y otros miembros. Alcanzar al mundo con la obra misionera. Si el ministro flojaba o faltaba o fallaba en estas cosas, sus miembros iban a perder también esas bendiciones y el foco en Jesús. De no enseñar a la iglesia a orar, a evangelizar, a dar buen testimonio, a predicar a tiempo y enseñar afuera de tiempo, a redarguir, a reprender. Lo que vemos y creemos que me va a reprender, me va a regañar. No, a exhortarte en amor, a guiarte en amor. Si faltaban estas cosas, había problemas en el ministro y en la iglesia y en la vida de sus familias también. Tenía que ser ejemplo en todo, hermano. Fallaban estas cosas. Jesús le dice, tienes que mantenerte diligente. En lo que ha caído, en lo que ha fracasado, mantente diligente y fiel. Y mantente vivo, fiel a mí, que es el primer motivo. Antes de entrar en los otros versículos, del 8 al 13, hay 5 hechos históricos de esta iglesia de Cristo en Filadelfia. 5 hechos muy importantes que debemos de copiar. Los ancianos, los diáconos, los evangelistas, misioneros, todo en general. 5 hechos históricos. Pero antes de pasar a estos 5 hechos históricos, esa palabra que Jesús le dice de fiel, que eran y vivos, oigan cómo se traduce aquí, en Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Eran los hermanos
eran fieles y eran maduros, pero no eran perfectos. ¿Por qué? Porque nuestro amado hermano el apóstol Pablo, allá en Filipenses 3:12, dice, no es que ya sea perfecto. Pablo no era perfecto en el sentido absoluto de pecar, hermano. Usted y la iglesia no pueden ser perfectas en el sentido absoluto de pecar. No, es un error que estamos buscando en el hermano y en la hermana y en la iglesia. Iglesia absoluta, sin pecado. ¿Y quiénes son los que componen la iglesia? Hermano, no son estas paredes, no son estas mesas, estos púlpitos que están así. No, son seres humanos. Son seres humanos. Pedro era un apóstol. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Judas era un apóstol. Y mire cómo ese hombre cayó. Pedro negó al Señor. Pedro negó al Señor, hermano. Negó al Señor. El Señor se lo dijo. Pedro, antes que el gallo cante, dirá 3 veces que no me conoce. Y fracasó, hermano. Yo no conozco a ese hombre. Yo no lo conozco. Ese hombre, yo no quiero. Sí, tú. No, yo no sé de ese hombre. No. Porque no era perfecto, hermano. Después aprendió a ser maduro, cabal en Cristo Jesús. Porque perfecto en absoluto es el Señor. Pero miren lo que dice el versículo 15 de Filipenses 3, que usa la palabra madurez. Se refiere a los que son desarrollados espiritualmente, los que son maduros y capacitados para discernir entre el bien y el mal. Eso eran los hermanos de la iglesia de Cristo en Filadelfia. Sabían discernir entre bien y el mal, entre lo que era pecado y lo que era profano. Y lo vamos a descubrir ahorita, hermano. Lo que esta iglesia, con toda esa fidelidad que tenían los hermanos, y esa carta abierta que eran ellos, también eran imperfectos. Y oiga lo que dice el Señor, que era una iglesia fiel y viva, pero perfecto no fue. Entonces el apóstol Pablo, aquí cuando utiliza la palabra perfección, no la utiliza en el sentido absoluto sin pecar, sino en el sentido de madurez y desarrollo en lo que es el bien y el mal y el pecado. Y ya lo dije también en Hebreos 5:14, que es muy importante que ustedes escriban estos textos bíblicos. 1 Corintios 2:6, 1 Corintios 3:6, madurez. Tradúcense en el sentido espiritual y en el sinónimo, perfectos y completos. Colosenses 4:12, los perfectos y los maduros que ya no son niños, allá en 1 Corintios 14:20. Nuestro amor sea perfecto como el amor del Padre. Mateo 5:48. Debemos imitar a Dios en todo y amarnos los unos a los otros y amar al prójimo. Mateo 5:44-47. Eso es lo que se llama perfección, madurez. Segunda de Corintios 7:1. Pablo exhorta a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Exhorta a perfeccionarlo en lo que es el bien y el mal, en el temor del Señor, a saber discernir, hermano. Santiago, el hermano del Señor aquí, en Santiago 2:22 nos dice que con gozo aquellos que estamos caminando con el Señor tengamos paciencia para que su obra sea completa, y si hay cabales y maduros y nunca falte alguna cosa. Santiago 1, 2 y 4. Ahora, vuelvo a retomar el tema. Si los hermanos de Filadelfia eran hermanos fieles y vivos, ¿eran perfectos? No, eran maduros, muy maduros, en discernir lo que era bien y malo. Muchas veces nosotros tenemos lo que se llama en oftalmología miopía espiritual o astigmatismo, porque vemos
podemos ver de lejos o no podemos ver de cerca. Entonces, ¿qué vamos a ver de esta iglesia? Que la iglesia son los hermanos, el cuerpo humano, la planta humana, el calor humano, esos hermanos que tenía. La iglesia de Filadelfia, en ese trasfondo histórico que les voy a dar, que son 5 puntos importantes, se fundó en una ciudad fronteriza para difundir, oigan esto, para poder entender esta iglesia, esos hermanos, oigan esto, 5 puntos importantes del trasfondo histórico de Filadelfia. Esta iglesia fue fundada, y la ciudad, en una localidad fronteriza para difundir la cultura helenística greco-romana. Hay que Grecia, Roma, ambos se unieron. Alejandro Magno llevó el idioma griego, una cultura, un idioma muy fino, a esas naciones. Tenemos la Biblia, hermano. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Lo fino de ese idioma. Entonces, muchos de los discípulos del Señor, a través de los tiempos, hablaban ese idioma. Entonces, la iglesia fue fundada en esa línea fronteriza, así como decir, aquí, entre Sur Carolina y Norte Carolina. La iglesia, mis amados hermanos, estaba cerca de 3 ciudades muy importantes. En Lidia, en Misia y en Frigia. Recuerda que había una iglesia en Lidia. Entonces, a la iglesia se fundaba, la iglesia de Filadelfia, en esa línea, en esa franja geográfica fronteriza, era una iglesia ubicada perfectamente en el tránsito y la vía del comercio de productos, no solamente agrícolas, mercantiles, sino un flujo de gente y de personas de todas las partes del imperio. Tremendo, hermano. Entonces, ¿por qué el Señor puso a la iglesia de Cristo en esa comunidad de Filadelfia? Por la obra misionera. Comunidades muy importantes donde se pone la iglesia por Cristo para el evangelismo. La iglesia de Filadelfia era y tenía esa bendición. El nombre de Filadelfia, en segundo lugar, significa amor filial. Y el nombre mismo era símbolo de los creyentes. Cuando le preguntaban, ¿y de qué iglesia tú vienes? De la iglesia de Filadelfia. O se nota por tu amor. El amor, el calor, el lado vivo y no el lado frío entre los hermanos, los unos para con nosotros, los amados hermanos. La iglesia de Filadelfia, el tercer producto que tenía, es que sabía y significaba entre ellos lo que era no solamente tener amor, sino, oigan aquí, la iglesia de Filadelfia vivía, sus miembros y la comunidad de ese estado, en una zozobra constante. Oh, no tenga miedo, no tenga temor porque tú eres perfecto. Ah, aquí voy a entrar en materia ahora. Ellos vivían en un lugar donde había una falla geológica. ¿Usted conoce la falla geológica? Lo que llaman las placas tectónicas, las placas de tierra que bajan, y al bajar inmediatamente vienen lo que llaman tsunami, temblores de tierra y destrucción masiva de edificios, pérdida de vidas humanas. Entonces los hermanos de Filadelfia vivían en una inconstante inseguridad y en un temor y en una tensión y una zozobra 24/7. Tiene que ser maduro, tiene que ser perfecto. Sí, soy perfecto, soy maduro.
pero también tengo que correr por mi vida. Cada vez que tembló la tierra, los hermanos tenían que salir corriendo. Salí corriendo. Y eso que tú eres cristiano, mira qué miedo tiene, hermano. El instinto de preservación de la vida humana es algo al cual usted y yo, hermano, no debemos ni censurarlo ni de criticarlo. ¿Se ha encontrado usted alguna vez manejando normalmente, y después de la primera vez que se ha salido de frente del carril, ¿y qué hace usted? Inmediatamente, eso se llama el instinto de preservación, hermano. Y tiene que ser perfecto, hermano. Usted, pues, agárrese bien. No, espérate. Los hermanos de Filadelfia vivían en un constante temor, en una constante zozobra, porque la ciudad temblaba, la tierra constantemente. En el año 17 de la era cristiana, la ciudad y la iglesia fue destruida por completo. Todas las edificaciones fueron destruidas. Yo me acuerdo en el terremoto que hubo en Haití, una iglesia de Cristo, todos sus miembros perecieron, y los niños que estaban allí, hermano, el edificio lo aplastó. Dejaron los otros hermanos de las otras congregaciones su amor por Cristo, no siguieron. Siempre con la. Entonces, la zozobra de vida era 24/7 en la vida de ellos. Tan así que muchos de los hermanos dormían en la calle con sus familias. Y sea perfecto. Soy fiel. Pero espérate, mi vida. Yo no me quiero morir antes de tiempo, porque hay muchas cosas que hacer para la obra de Cristo. Entonces, preservaban su vida de esa manera. La destrucción era constante. La ciudad era azotada todo el tiempo por los terremotos, y la devastación era increíble. Fueron experiencias en la vida de los hermanos de Filadelfia que nunca olvidaron. Siempre estaban. Y hermano, la iglesia era un constante terremoto, un romper de tierra. Es el versículo 12, Apocalipsis 3. Y así, hermanos. Esto es un dato muy importante. Al que venciere, le haré columna. La ciudad y el templo de mi Dios. ¿Eran vencedores? Sí, hermano, eran vencedores en lo moral, en lo social, pero tenían el temor en sus corazones. No de predicar a Cristo, porque predicaban, sino de preservar sus vidas. Había un defecto que ustedes verán como el Señor se lo va a corregir ahorita. En cuarto lugar, Filadelfia, oigan aquí la parte importante. Cuando Filadelfia en el año 17 fue destruida por completo, y la iglesia, por un temblor devastador, oiga quién construyó la ciudad y todo lo que había allí. El emperador Tiberius la mandó a reconstruir la ciudad y todos los edificios. No sé si la iglesia, pero todo lo que había en la ciudad lo mandó a reconstruir el emperador romano Tiberius. Y en agradecimiento a ello, la ciudad y todos sus habitantes y todos sus conciudadanos de Filadelfia le cambiaron el nombre a la ciudad de Filadelfia por Neo Cesarea. Neo Cesarea, y el nombre que tuvo la ciudad fue la ciudad del César. ¿Lo sabían los hermanos de Filadelfia? Claro que lo sabían. Claro que lo sabían,
el versículo 12 lo dice. Aceptaron ese cambio. Porque eran maduros. Sabían que el imperio romano era un imperio de sangre. Que muchos cristianos fueron perseguidos por el imperio. Que Tiberio persiguió la iglesia. Yo no lo sé. Tenía que buscarlo más. Pero solamente el cambiar el nombre de una ciudad al nombre de un emperador, que era sinónimo de crítica, de murmuración y de señalización de que están en pecado. Están en pecado. Están en pecado. Pero ellos lo sabían. Miren lo que dice el versículo 12. Aquí. Apocalipsis 3. Al que venciera daré columna del templo de mi Dios y escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Filadelfia no era el emperador. La tierra no era el emperador y sus habitantes es de Dios. Y Dios le dijo a ellos, acepten eso, acepten. Acepten. El Señor mandó a que oráramos por lo que nos persiguen, por lo que nos tribulan. Pablo fue y le predicó al imperio, hermano. ¿Eran perfectos? No, maduros sí eran. Aceptaron el nombre de un emperador en la ciudad. Eran maduros. Eso no le afectaba a ellos en nada, porque seguían evangelizando aún al mismo César, hermano. Aún al mismo emperador seguían evangelizando, y a todos los que iban al imperio, hermano. Miren el ejemplo, un tratado que hay ahí, el tesorero de la reina de Candace. ¿A dónde iba ese hombre? A adorar a Jerusalén. Y se le aparecen los discípulos del Señor. Ruth y Noemí. José. Entonces Filadelfia había aceptado ese nombre. Y la iglesia lo sabía. Y no levantó sedición, no levantó desobediencia civil. Vamos a desobedecer la ley de la tierra. ¡No! Porque cuando desobedecemos la ley de la tierra, estamos acarreando condenación y vamos a afrontar a Dios. Y Dios nos va a confrontar a nosotros, dice el Señor en Romanos. Y ellos aceptaron eso. Porque querían vivir por ejemplo. Y era un ejemplo esta iglesia, hermano, de fidelidad y santidad. Y el quinto principio que tenía la iglesia era que por encima del bochorno y de las señalizaciones que le hacían los judaizantes a ellos, porque era una iglesia gentil, de decirle, nosotros tenemos la llave de David, ustedes no la tienen. Ellos le dijeron, nosotros la sostenemos porque Cristo nos la ha dado. Y Cristo es la llave de David. Lo dice el versículo 7, 8 y 9. De Apocalipsis 3. Dentro de los límites de la ciudad, ellos eran los verdaderos seguidores. Ellos eran los verdaderos seguidores y representantes de Jesucristo y de David en esta tierra, en lo espiritual. No en lo físico, porque son antecedentes de realeza física, pero espiritual sí, de Jesús. Los 5 principios lo tenía la iglesia de Cristo en Filadelfia, pero vivían en una zozobra constante, temor constante. Y eran maduros. Fue cambiado el nombre, lo aceptaron en agradecimiento a la reconstrucción de toda la ciudad. A lo mejor la iglesia, yo no lo sé, pero reconstruyó todo lo que había. Todos los edificios los mandaba a reconstruir Tiberios. Versículo 7, ahí mismo. Está el que habla, que es el Señor, el Santo, que es Jesucristo. Santo es el que y perfecto contiene la naturaleza de Dios Padre y del Dios vivo, aquel que es como Dios, y solamente Jesús la tenía, la tiene y la tendrá. Santo y
del pecado y del mundo, morir por usted y por mí. Por eso era perfecto. Por eso murió. Porque ninguno hemos llegado hasta ese nivel. Cristo es el Supremo Santo. Cristo es el único que alcanza la cima de la perfección, de la santidad, al dar su corazón y su vida por usted y por mí. Cristo es el Santo, el majestuoso, el soberano y la suprema cia en el universo. Por eso se llamó el mismo Santo de Dios. La iglesia de Filadelfia vivía bajo esta santidad, y usted y yo vivimos bajo esa santidad, bajo esa protección de separación del pecado, pero no separado del mundo, porque el mundo espera lo que más luego usted va a escuchar de la obra de la iglesia. La iglesia estaba bajo la ciudad del amor, y Jesucristo era el santo, el que le daba amor, el que los cuidaba y se preocupaba en las adversidades de la vida de ellos, y le hacía mantenerse fiel en esa condición de vida en la cual estaban viviendo en temor. ¿Eran perfectos? No eran malos, eran malos. Dice el Señor en Isaías 6:3. Cuando Isaías entra al templo, ¿qué vio? Vio querubines en el templo, cada uno de ellos con 6 pares de alas. Con 2 volaban, con 2 se tapaban los pies y con 2 se cubrían el rostro. Y oigan lo que decía, lo que vio Isaías, lo que escuchó porque tenía miedo de ver. Y el uno a otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y allá el apóstol Juan, en palabras de Jesús, en Juan 8:46 nos dice: ¿quién de vosotros, dice Jesús, le redarguye de pecado a él? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿A quién le está diciendo esto? A los líderes religiosos. Tú eres un pecador, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro, tú eres nacido de fornicación, tú comes con los borrachos, comes con los adultos, comes con los fornicarios, hace esto, hace aquello. Bueno, si yo hago todas estas cosas, bueno, tírenme una piedra, acúsenme de pecado, acúsenme. Muchas veces quisieron matarlo, pero no podían. No pudieron, hermano, porque él iba a morir a su tiempo, cuando él quisiera y cuando él decidiera. Entonces, ¿por qué no lo acusaron? Verdaderamente, que buscaran un escrito, que buscaran un manifiesto que decía: este hombre está en pecado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Una corte nupcial, hay que hacerle un juicio y por consiguiente lo hemos encontrado culpable. Los juicios que se le hicieron al Señor fueron juicios injustos. Todos fueron manipulados por delincuentes. Delincuentes a los cuales él allí de la cruz le dijo: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que Jesús te dice hoy a ti y a mí. Nos perdona. Porque muchas veces en nuestras imperfecciones no sabemos lo que estamos haciendo. Imperfecciones humanas. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, Jesús nos dice: al que no conoció pecado, el único que no conoció pecado fue Jesús. Por eso dio su vida por nosotros. Se entregó a sí mismo para que nosotros, por la justicia de Él, como dice 1 Corintios 30, hoy fuésemos justificados. Somos justificados por Él. Seguimos la santidad de apartado del pecado por Él. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Subrayen esa parte. Esa parte de debilidad, ¿a qué se refiere? A nuestra naturaleza caída. A esta carne muchas veces no redimida. Yo digo que el mundo está en pecado. Pero yo soy parte de ese mundo. De ese mundo físico, de ese mundo social, de ese mundo espiritual. Yo lo soy también. Si fuera perfecto, yo muriera
aún de mi propia esposa. No, ella va a tener que morir por lo de ella, y arrepentirse por lo de ella, y dar cuenta por su vida. Cuando yo voy a dar cuenta por ella, cuando esté en el cielo, en el juicio, y por la iglesia, por lo que tenía que hacer y no hice, y por lo que hice. ¿Qué dice el Señor aquí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién puede decir que no peca? Que me diga uno que no ha pecado ahorita con el pensamiento. Levante la mano. Con un pensamiento, con una mirada, con un sentimiento, con una emoción, con una voluntad chueca y mala. Me lo diga. A mí me podrá mentir, yo le podré mentir por aquel que lo mira todo. Dice, está pensando en otra cosa. Está pensando en otra cosa. ¿Se acuerdan? Lo que le pasó a aquel rey. Tu rey no fue pesado y hallado falto. Nabucodonosor, que se creía otro rey. Lo último, miren cómo Dios lo puso, lo humilló. David, ese sumo sacerdote que entró una vez y por siempre para morir por el pecado tuyo y mío, el sin pecado. Quebró ese sacrificio de una vez al año, tener que ir a Jerusalén o a cualquier ciudad a llevar el sacrificio del animal. Y ahí mismo concluyo con dos pasajes bíblicos más. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Ese era Jesús. Ese era el único perfecto. Pero los hermanos de Filadelfia y usted y yo nunca lo fueron. Maduros y somos. ¿Podemos llegar a alcanzar la madurez? Sí. Ese era el único. ¿Quién es más perfecto que los cielos y la tierra aquí? Ninguno. Ninguno, hermano. Ni Superman lo fue. Ni Superman, ni Batman, ni Robin. Ni la Mujer Maravilla. Ni los Cinco Fantásticos. Nadie, nadie, hermano, nadie. Solamente Él. Los hermanos de Filadelfia vivían para Cristo. ¿Y qué hacían? Analizaban ese amor de ellos por Cristo. A lo que vamos a ver después en el mensaje. Los que lo identificaban con esa pobreza. Con esa pobreza económica. Y podríamos decir bíblicamente, como dice la Sagrada Escritura, esa pobreza física, cuerpo de gente. Y así evangelizaban, hermano, 24/7. Llevaban plata, es lo que el Señor quiere que hagamos. Dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán a ti y te adorarán, porque tus juicios sean manifestados. La iglesia de Cristo, nuestros hermanos de Filadelfia, ¿qué tenían? Tenían al santo, tenían al verdadero y la llave de Dios, que era Cristo Jesús. Miren, la puerta que Cristo abre para el Evangelio, para la predicación, para la enseñanza, para todo el contexto espiritual y divino de su palabra, no la cierra nadie. Nadie la puede ver. Ningún gobierno, ninguna nación, ningún individuo, ningún imperio, nadie puede ver.
no cambia aquí en esta tierra. Algún día va a tener una ropa prestada porque estaba inmundo e impuro, se va a esperar delante de él en el juicio para ser condenado. Lo que usted no quiso hacer aquí en esta tierra, dar el nombre de Cristo a los perdidos, para usted mismo haberse salido de ese mundo de los perdidos, de la tiniebla, algún día va a doblar rodillas ante él y le va a confesar: Señor Dios. Entonces esta iglesia de Filadelfia era fiel y era viva en lo espiritual, en lo moral, en lo congregacional, en su amor los unos para con los otros, pero su amor para Cristo. Usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Damos lo que tenemos. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón, en su vida, en su hogar, opciones, sentimientos y voluntad? Que tu pasión, tuya y mía, como la de tus hermanos de Filadelfia, pasión buena, sea amar a Cristo, a tu hermano, a tu hermana y a ese mundo que se pierde, y a los hermanos necesitados que piden de oración a usted y a mí. ¿Qué tenían los hermanos? Lo que el ministro tenía: oraba, se congregaba, predicaba, enseñaba, daba testimonio en su vida y daba testimonio de Cristo a los perdidos. Lo tenía el ministro. Lo tiene yo, ahora no. Lo tiene el hermano Dios, todavía no. Ahí vamos caminando. Los ancianos, ahí vamos caminando. Usted, ahí vamos caminando. En Cristo, que es perfecto, lo vamos a lograr. La iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel y una iglesia verdadera. Hoy, si quieres ser fiel a Cristo y si quieres ser verdadero, hermano, hay que cambiar de un estado y letargo carnal y espiritual a un estado de santidad y ánimo. Y se puede en Cristo Jesús. A usted, amigo que me escucha, primera vez no visita, o ya me ha visitado otras veces a Cristo, hoy es el día de salvación. Jesús dice: si usted cierra la puerta de su corazón a Él, Él lo va a abrir. Sea hoy, con vida, o mañana, cuando te mueras, y va a confesarle algo con tu Señor y Salvador. Confiésale hoy, para el perdón de tus pecados. Y te voy a bautizar para el perdón de ellos, confesando tú el nombre del Señor como tu Señor y Salvador, y aceptándole, y ser fiel hasta la muerte. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Vamos a cantar la linda invitación y a ser fieles, maduros,